Fitness. Esa voz es de Aarón. Aarón, ¿qué fue eso? Es el episodio ASMR. No se crean. Es el episodio número 20. No, bienvenidos a todos nuestros Fit Nerds. Aquí estoy con Aarón, que ya lo escucharon, y también aquí está Astrid conmigo. ¿Qué onda, amiga? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, aquí andamos. Tenemos un episodio lleno de preguntas y de dudas. Es el episodio número 20 y se llama Carbohidratos y Azúcar. ¿Qué onda con esos temas? Hay muchas dudas, muchos Fit Friends también nos mandaron sus preguntas, así es que Astrid, Órale. Ayúdanos por favor a resolverlas. Me encanta. Pues vamos, ¿cuál es la primera pregunta, chicos? Pues yo quería empezar pues con lo más básico de la vida, porque sí he escuchado, bueno, hay como muchos temas alrededor de los carbs, que si no comas carbs para bajar de peso, que si el azúcar, y que a veces como que es lo mismo, pero a veces es algo distinto. Entonces creo que hay que empezar por, bueno, ¿qué son los carbohidratos? Iba a decir carbs-hidratos, pero bueno, quise decir, ¿qué son los carbohidratos? ¿Y por qué se distinguen de los azúcares? Si no es lo mismo, Astrid. Yo creo que es un excelente lugar para empezar. No es lo mismo. Un carbohidrato es un macronutriente. Tenemos 3 macronutrientes principales, que es la proteína, la grasa y los carbohidratos. Y esos son básicamente los nutrientes, por eso se llaman macronutrientes, son como los 3 grupos grandes que nos alimentan. Luego tenemos los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, pero dentro de estos macros están ahí los carbohidratos. Ahora, hay muchos tipos de carbohidratos, como si fuera así la familia general, y luego de esa familia se empiezan a desglosar muchos tipos de carbohidratos, entre los cuales está el azúcar. Entonces, el azúcar es un tipo de carbohidrato, pero por ejemplo también está la fibra. La fibra es otro tipo de carbohidrato, y ya ahí escuchando fibra y azúcar sabemos que los dos tienen famas totalmente diferentes, ¿verdad? Azúcar Claro. es como, no, y fibra es como, sí, qué bueno, all brand. Entonces, bueno, pues saber O sea que el carbohidrato... Fibra Ujú. cuando te compras esos botes de esa cosa que sabe súper horrible y te haces tu licuado, ¿eso también es un carbohidrato? ¿O cuando te Sí, comes es un el All carbohidrato, es Bran? un tipo de fibra, así es un tipo de fibra, y yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito de la fibra, pero la fibra es un poco diferente dentro de este grupo de carbohidratos porque es un carbohidrato que no se digiere, entonces pasa por tu Mm. cuerpo, pero sale. A diferencia de todos los otros carbohidratos, por ejemplo, almidones o azúcares, que esos sí se digieren. Ujú. Ok, entonces los azúcares son tipos de carbohidratos y en qué son distintos, ¿no? ¿A los carbohidratos? No, o sea, ¿en qué son distintos a los demás? Porque es bueno Bueno, separarlos. excelente, sí. Bueno, los azúcares, también hay diferentes tipos de azúcares. Por ejemplo, en esta superfamilia de carbohidratos debemos de distinguir cuáles son los tipos de carbohidratos. Por ejemplo, está el carbohidrato simple y el carbohidrato complejo. Un carbohidrato simple son cadenas cortitas, chiquitititas, de 1 o 2 moléculas. Por ejemplo, si es de una molécula es glucosa o fructosa, y si es de 2 moléculas, por ejemplo, está la lactosa. Y esos son tipos de azúcares, es la cadenita chiquititita, pero dependiendo del tipo de azúcar y la cantidad, tiene diferentes funciones en nuestro cuerpo. Los que son chiquitos, los carbohidratos simples se digieren rápido, se absorben rápido cuando llegan procesados a tu intestino, se absorben rápido hacia la sangre, y en grandes cantidades pueden afectar al cuerpo porque hacen picos de glucosa y generan picos de insulina también. Lo que quiere decir esto es que cuando llegan cantidades muy grandes de glucosa a tu sangre, se hace este piquito, así lo vamos a decir, y eso desata una respuesta de insulina y el cuerpo no está preparado para recibir esa cantidad tan grande, ¿sí? ¿Y, Entonces, y, y ese es el qué, carbohidrato simple. cuáles son las consecuencias o por qué es malo tener picos de insulina en este caso, que son provocados por picos de glucosa? El cuerpo en sí no debe de tener grandes cantidades de glucosa ni insulina en la sangre, porque eso va dañando, por ejemplo, tener grandes cantidades de glucosa en nuestros vasos sanguíneos va Ujú. dañando estos tejidos. Entonces, por ejemplo, hay vasitos bien chiquitos que tenemos en los ojos. Si esos vasitos de los ojos reciben grandes cantidades de azúcar, se dañan esos vasitos y entonces van provocando diferentes problemas. Lo mismo con los vasos sanguíneos que tenemos, por ejemplo, en los riñones o en el corazón o en diferentes Ok.
partes del cuerpo. Ok, Si ok. esos tejidos que cubren el vasito se dañan, obviamente el órgano, por ejemplo, el ojo, el riñón o el corazón, no van a funcionar bien. Entonces, tiene que llegar una cantidad adecuada de glucosa en los vasos sanguíneos para que eventualmente esa azuquitar llegue, o esa glucosa más bien, esa glucosa llegue a nuestras células y nos dé energía, que es la función principal de la glucosa y de los carbohidratos, pero no en exceso. Ya, ok. Ujú. Entonces, Ahora not también, cool, picos de glucosa. no, not No, cool. Ahora, no los necesitamos. hay otro tipo de carbohidrato que es el carbohidrato complejo. Esas son cadenas más grandes. Ahí es en donde entran los almidones, las fibras solubles, las fibras insolubles y, por ejemplo, esto los podemos encontrar en granos o en leguminosas. Esos carbohidratos complejos o de cadenas más largas tardan más tiempo en digerirse y en vez de hacer un pico, o sea, que llegue mucha glucosa a tu sangre y después ya nada, tardan más en digerirse y por lo tanto es más la energía que te dan, pero en un lapso prolongado. Entonces, en vez de hacer un pico, es Ok. como una meseta. ¿Sí? Y eso es mucho mejor. Por eso los carbohidratos complejos, como las fibras, son más recomendadas que los carbohidratos simples, como la glucosa o la fructosa, o lo que generalmente llamamos azúcares, azúcares simples. Oye, a ¿Sí? ver, ahí me nació una duda. A ver, la fructuosa es el azúcar de la fruta. Sí, bueno, la En- fruta tiene diferentes tipos o sea, ¡Hala! todos los alimentos tienen diferentes tipos de glucosa. Aquí estamos entrando a química, pero tienen diferentes tipos de carbohidratos. Por ejemplo, si tú piensas en una manzana, la Ujú. manzana tiene fibra soluble, pero también tiene fibra insoluble, pero también tiene moléculas de fructosa, pero que esas moléculas a veces están en cadenas chiquitas, a veces están en cadenas largas. Entonces, la manzana sí es un alimento muy complejo que tiene muchos tipos de azúcar. Pero sí, sí tiene fructosa. Entonces, si nosotros llegáramos a comer fruta o cualquier otro alimento que tenga mucha cantidad de glucosa o de fructosa en grandes cantidades, ojo ahí, en grandes cantidades, pues no sería tan benéfico. Pero es muy difícil comerlo en grandes cantidades porque obviamente cuando te comes 3 naranjas ya estás lleno por tanta fibra. Esas cadenas largas que tardan más tiempo en digerirse hacen que también te sientas lleno por más tiempo y entonces casi casi es un impedimento a que sigas comiendo más de ese azúcar. A diferencia de, por ejemplo, un refresco, que un refresco tiene muchísimo azúcar, muchísima glucosa y muchísimo jarabe alto en fructosa, pero es bien fácil seguir comiendo y comiendo y comiendo porque no tiene nada de fibra, no tiene carbohidratos Ok. complejos. Entonces puede llegar muchísima cantidad de esa glucosa y de ese jarabe alto en fructosa a nuestra sangre y bien rápido. Mm, Te Ok. preguntaba porque, perdonaron, nada más rapidísimo, le preguntaba a Sí. Astrid porque tuve una rachita, no sé, como que ahorita aquí encerrada he tratado de ver qué me conviene más desayunar, comer y cenar. Y Ujú. primero desayunaba fruta, o sea, yo desayunaba fruta y tres frutas nada más, manzana, mango y algo de uva. Pero después dije, híjole, como que me está dando hambre en la tarde, entonces mejor, en lugar de desayunar fruta, voy a desayunar más proteína y que mi snack sea como que la fruta, pero después pasé a Sí. cenar fruta nada más. Entonces ahorita que dijiste los picos de glucosa y cómo la fructuosa pertenece a, digo, tú me corriges si estoy mal, Sí. pertenece al azúcar simple, Ujú, carbohidrato simple, ujú. dije, híjole, y a lo mejor pues yo en la noche cenando mi fruta, mis tres frutas en forma de cóctel, pues a lo mejor y se me disparaba, ¿no? Ahí, de hecho, creo que lo hiciste bastante bien, porque ahí vamos a salirnos un poquito del tema, pero en las mañanas, regresando a nuestro episodio del ciclo circadiano, en las mañanas el cuerpo está programado para tener un pequeño pico de insulina. Mm. Entonces, si nosotros desayunamos y desayunamos con más carbohidratos simples, por ejemplo, esto que tú hacías de fruta, sí, efectivamente te va a dar hambre más rápido. O sea, el cuerpo es como, ¡fum! Muchísima glucosa, muchísima insulina y te da el bajón eventualmente. O sea, sí tienes un pico de glucosa en la mañana si desayunas fruta. Por eso a veces se recomienda que la fruta la acompañen con algo de proteína o con algo de grasa o que desayunen, como lo hiciste tú, un poco más cargado hacia el lado de proteína y de glucosa para que nos podamos mantener en esos picos de glucosa al mínimo y que la energía pueda llegar más fácilmente. En la noche, pues bueno, varía, pero en general yo siempre recomendaría no excedernos tanto en la cantidad de fruta y o
combinarla con algo de grasa o con algo de proteína para que no llegue toda esta carga de glucosa. Cuando tú combinas con algo de proteína o con algo de grasa, al momento que llega el carbohidrato, la proteína y la grasa a tu intestino, se tarda mucho más tiempo en partirla y en separar esta es proteína, esta es glucosa, esta es fructosa. Ese proceso se tarda mucho más en el momento de la digestión y entonces ya no llegan esos picos, ya no llega esa carga tan rápida de glucosa a tu sangre. Ah, súper bien. Ok. Entonces creo que sí lo hice bien porque en la noche lo acompañaba con un poco de yogur, que es Ok. proteína, Un y yogur algo de griego, sí, granola, ¿no? ajá. Entonces, Excelente, súper bien. Palomita. ¡aprobada! Sí, entonces Perdón, Aaron, ahora sí. por eso es como ideal, entonces, como esta mezcla de comidas en general, ¿no? Como que El mezclar balance. cosas, ajá, el balance, eso. O- Exactamente. Yo tengo una Oye, duda, entonces, perdón, Pam, adelante. no, 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 dale tú. No, yo te interrumpí, tú dale. Hay dudas por doquier. Hay muchas dudas, ahorita vamos contigo, Pam. No, mi duda es, en cuanto a estos temas de las calorías. Entonces, ¿qué diferencia hay si comes una cosa que tiene la misma cantidad calórica, o sea, que te va a dar la misma energía, pero son diferentes tipos de carbohidratos simples o carbohidratos complejos? O sea, ¿hay una diferencia importante ahí o da igual? Sí, totalmente. A ver, entonces lo que tú preguntas es, vamos a imaginarnos que tenemos dos platillos o dos productos y los dos tienen la misma cantidad de calorías, pero los tipos de carbohidratos son diferentes, ¿no? Ajá, Eso es lo que me decías. O bueno, os influye, ¿no? En el tema de calorías y esto, claro, claro, influye totalmente. Yo siempre doy el ejemplo de unos dulces que aquí, no sé si los tendrán en todos lados, pero se llaman squinkles, que son unos dulces, pues Uy, como gomita, ¿no? Unas tiritas de gomita. Y esos dulces dicen 100 calorías, tienen 100 calorías. Y por ejemplo, hay, no sé, vamos a decir, unas galletas que son hechas con harina de coco, y, o sea, así como más fit, pero esas galletas dicen 250 calorías. Entonces hay muchos pacientes que me dicen, oye, pues es que tienen más calorías las galletas, entonces pues me voy a ir por los squinkles, al fin son 100 calorías. Pero ahí es totalmente lo que dices tú. Son diferentes tipos de carbohidratos. No es lo mismo, por ejemplo, el carbohidrato que yo obtengo de los squinkles, que es básicamente azúcar, jarabe alto en fructosa, jarabe de maíz y puros jarabes ahí raros, que es básicamente azúcar y se va a convertir en azúcar y va a llegar a ser en esos picos de azúcar y de insulina, a esta galleta que tenía harina de coco, tenía avena, que nos dan fibras solubles e insolubles. El coco nos da una grasa que baja, como ya habíamos dicho, combinar el carbohidrato con la grasa nos baja esos picos de glucosa y que además nos va a aportar más nutrientes. Es diferente lo que nos aporta la fibra y los carbohidratos complejos de la avena a los carbohidratos simples de los squinkles, ¿no? qué interesante, es cierto, ¿Se resolvió? ¿Se totalmente. entendió? Entonces, ujú, definitivamente sí es diferente y tenemos, o lo que hablábamos del refresco, ¿no? No es lo mismo tener el refresco, que igual puede ser X cantidad de calorías, a tener una comida en sí, o por ejemplo la fruta. Vamos a comparar eso, un vaso de refresco o un vaso de jugo, sería también una buena comparación, a la fruta en sí. Si yo tengo un vaso de refresco y tengo la fruta, que también ya dijimos que tiene fructosa, pues sí, pero una tiene fibra y la otra no tiene fibra, entonces aunque sea la misma cantidad de calorías, se va a procesar totalmente diferente en el cuerpo y va a tener efectos totalmente diferentes en el cuerpo. Las calorías no son todo, chicos. Órale, Dios de mi vida. Oye, ¿el azúcar se puede convertir en grasa? ¿Y Esa, cómo? ¿Sí? esa es una pregunta interesante. A ver, no es que el azúcar así como que Shazam y se convierte en Soy grasa, pero grasa. hay un proceso químico complejo detrás. Pero sí, sí, mira, si llega mucha glucosa a tu sangre, cuando llega cualquier cosa en exceso a tu cuerpo, el cuerpo no va a saber qué hacer con el exceso
y está programado para que esos excesos los guarde como triglicéridos, que es un tipo de grasa. Entonces se almacena básicamente como grasa. Sobre todo la glucosa, que es muy fácil, como estábamos hablando, es muy fácil excedernos en la cantidad. De repente al cuerpo le llegan cubetazos y cubetazos de glucosa y entonces el cuerpo dice, ¿qué hago? Pues los almaceno. Y entonces, con este proceso químico complejo, se convierten y se almacenan en grasa. Y cuando nuestros, bueno, para que se almacenen como grasa se tienen que llenar los diferentes almacenes del cuerpo donde normalmente guardamos esta azúcar. Lo guardamos en los músculos, lo guardamos en el hígado, tenemos esos reservorios de azúcar o de glucosa más bien para utilizarlos cuando necesitamos energía. Entonces, por ejemplo, si tú vas a correr, por ejemplo, en tu músculo hay almacenes de glucosa listos para cuando tengas que hacer ejercicio. Esos almacenes se llaman glucógeno y entonces ya cuando Pamela está corriendo, pum, 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 empieza a salir esa glucosita para darle energía a las células que tienen que provocar todo el movimiento. Pero ya cuando se llena el músculo de Pamela, ya cuando se llena el hígado de Pamela, todo lo demás que llegue en exceso efectivamente se almacena como grasa, ¿ok? Y Uy, bueno, cuando empieza esa grasa a almacenarse y cuando llega a haber mucha, mucha, mucha grasa, pues eso también hace que no funcione tan bien la insulina, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a tener más grasa en donde no debe de haber grasa, la insulina como que se atonta y entonces ya no funciona tan bien como debería de funcionar para ayudarnos a procesar la glucosa. Y esto es lo que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Les suena conocido, familiar? Muchas Sí. personas ahorita tienen Oye, resistencia a la insulina. y también Dime. hay un tema ahí, no sé si también sea desviarnos demasiado del tema, pero cuando tienes picos de insulina también hay un efecto en cómo tu cuerpo acumula más grasa, ¿no? Exactamente, sí. Ajá. La insulina tiene como función eso. Entonces, si tenemos picos de insulina, pues obviamente se va a almacenar más grasa y entonces es un Es un ciclo ciclo vicioso. autodestructivo y Así súper triste, es. porque Es tú comes triste, tu sí. panecito dulce con tu café delicioso y tu cuerpo Deli. dice, ¡wow! Glucosa, necesito insulina. Entonces, genera la Sale la insulina insulina. que te hace guardar más grasa y Así hace es. que la insulina que tenías, o sea, tú sigues comiendo tu pan delicioso y dice, oye, esta insulina ya no me da, entonces necesito generar más Más insulina. insulina. Entonces tu Sí. cuerpo genera, o sea, acumula más grasa que después Sí. dice, no me alcanza la insulina, entonces más Así es. insulina, entonces Así es. ciclo autodestructivo de obesidad. Exactamente, y Y diabetes. desafortunadamente eso es lo que, exacto, eso lleva a la diabetes, que también es como, ¿qué es primero, la obesidad o la diabetes? O son compañeras, o bueno, es esto que dice Aaron, ¿no? Son picos de insulina, pero que llevan a almacenar Son la grasa los y entonces dos es un lados de ciclo. la misma moneda, de alguna Ajá, manera. O bueno, exacto. no es una Bueno, pues muy moneda, bien tal vez es un explicado. tetaedro o algo así, algo más complejo, ¿verdad? algo más complejo. Pero bueno. Oigan, chicos, tengo En- una pregunta súper superficial y muy Ok, mía. ok, Este, habla. ¿cuánta azúcar le puedo poner a mi café? En verdad, sí es un tema, porque, híjole, estoy en la mañana, me levanto, digo, me voy a preparar mi cafecito riquísimo para ponerme a trabajar y saco mi botecito de azúcar y Ok, digo, ah, yo cero esplenda, cero stevia, me choca ese sabor tan ok. artificial. Entonces, o es azúcar, azúcar así, Eres o una nada. purista del dulce. Sí, entonces agarro la cuchara, agarro azúcar y le pongo la primera cucharada y después digo, oh, quiero más azúcar, ¿qué hago? ¿Le pongo dos o le pongo una? Entonces, ¿qué es lo más recomendable ahí? Y ahora, otra cosa, la verdad es que lo que yo estoy aplicando, lo que ya he estado aplicando es mejor endulzar mi café con miel de agave. O sea, me compré una miel de agave orgánica. No sé si hice bien o mal, pero es lo que según yo es más saludable para mí. ¿Cómo ves? ¿Eso viste en la tele? No, eso Ah, pasó en en mi Instagram, mente, perdón. eso Ok. pasó en mi mente ¿Lo mientras viste en estaba en el sofá. internet?
No vi en Bueno, internet. es muy buena mercadotecnia de la miel de agave, la verdad. Pero bueno, vamos a ¿Qué atacar opinas? la pregunta por diferentes partes, ¿no? Ok. Primero, ¿cuánto azúcar le puedo poner a mi café? Punto número uno, me encantaría que no tuvieras que endulzar tu café. Yo sé que ahí entra un tema más personal y de Sí, gustos y de endulza tu vida preferencias. con gifs de gatitos o otra cosa, Pam. No he visto eso. Corazones, Sí, a besos. lo que voy ahí es que normalmente tratamos de endulzar todo y eso hace que perdamos nuestro paladar y nuestro gusto por el sabor original de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el sabor original del café es amargo y bueno, yo sé que a veces es demasiado amargo y queremos ponerle como un chorrito de leche o de azúcar y está bien, pero aquí antes de pasar al siguiente punto, sí los invitaría a que si estamos endulzando diferentes cosas como café, té, hay gente que le pone azúcar al cereal o a la fruta. Bueno, hay que hacer el análisis de por qué necesito que todo esté más dulce de lo que naturalmente es. Hay personas que me dicen, es que no me gusta el café si no le pongo 3 sobres de azúcar y leche. Bueno, entonces lo que te gusta es el chocomilk, no el café, porque Pues el sí. café no sabe naturalmente dulce, ¿no? Entonces, ahí hay que cuestionarnos eso y si ahorita los que nos están escuchando, Fit Nerds, son de las personas que le ponen mucho azúcar a su café, yo los invitaría a que poco a poco vayan intentando ponerle un poco menos. Si ahorita le ponen 2 cucharadas, traten de ponerle una. Si le ponen una, traten de ponerle media. Si le ponen una pizquita, bueno, pues traten ahora de tomarlo sin. Y vayan viendo, el paladar se acostumbra. El paladar a todo se acostumbra, las papilas gustativas en nuestra lengua y en nuestra boquita se acostumbran. Entonces es lo único que necesitamos es eso, es ir acostumbrando a nuestro paladar al sabor original de las cosas. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Segunda parte, ok, y si lo endulzo, ¿cuánto le puedo poner? A todo lo que necesites endulzar, jamaica, limonada, café, etcétera, traten de ponerle lo menos posible. Esa es mi recomendación, siempre es lo menos que puedas. Si Ok. puedes no ponerle, adelante, pero si le tienes que poner, ponle lo menos posible. Bien, muy bien, ya superadas esas dos. ¿Y con qué lo endulzo? Pamela nos dijo, bueno, yo lo endulzo con miel de agave. Hay que acordarnos que sea azúcar, azúcar mascabada, azúcar de coco o miel, todo sigue siendo azúcar, ¿no? Sí tienen diferencias que si nos vamos así como súper profundos, sí son diferentes. Sí es diferente el azúcar de mesa al azúcar mascabada, porque la mascabada es menos procesada y tiene un poquito más de minerales. Lo mismo con la miel, a veces tiene menor índice glucémico, por lo tanto llega menos, así como que esos picos en la sangre son menos notorios con eso, pero al final de cuentas sigue siendo miel, sigue siendo azúcar, sigue teniendo glucosa, sigue llegando a nuestro cuerpo y comportándose como glucosa. O sea, Eso con digamos que los... las diferencias pueden llegar a ser marginales, o sea, de que Sí, yo me tomo mi cucharada de, este miel de agave es saludable, entonces me lo voy a comer a cucharadas. O sea, realmente exacto. la diferencia Sí, no es tan no, representativa como para sentirme no. que estoy mejorando mi estilo de vida. Exactamente, es marginal. Lo Entonces, si tú me siento, dices, bueno, pero entonces, es miel que de yo quiero agave. miel de agave porque tiene menor índice glucémico y tiene minerales, a diferencia del azúcar de mesa blanco, ok, perfecto, pero le vamos a poner la misma cantidad. O si tú me dices, es que mejor le pongo miel porque con la miel me controlo más, siento que con un chorrito que a lo mejor es media cucharada o media cucharadita, ya con eso ya lo endulzo. Ah, perfecto. Si tú ves que con cierto edulcorante tú necesitas menos que de otro, súper bien. Eso estamos ahí hablando de los edulcorantes naturales y calóricos, que es el azúcar, azúcar de coco, azúcar de dátil, mieles de todo tipo, de maple, de abeja, todos esos son naturales y calóricos. ¿Qué quieren decir? Que llegan a nuestro cuerpo y sí o sí van a tener una respuesta en la insulina y nos van a dar calorías, pero al mismo tiempo esas calorías también nos dan saciedad. El cuerpo dice, ya nos llegó alimento, gracias, bye. ¿Ok? Oye, ahorita que Bye. estás hablando de eso, les preguntamos a varios de nuestros Fit Friends que íbamos a hablar de este tema, que si tenían alguna pregunta al respecto de carbohidratos y azúcar, que nos lo hicieran saber, ¿no? Y aquí tengo una primer pregunta que se relaciona con lo que estás hablando. Esta Erika Cantú nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el azúcar regular, azúcar de coco, azúcar de dátil y monk fruit?
Muy bien. Pues me encanta. Gracias, Erika, por la pregunta, porque justamente es lo que estábamos hablando. Hay edulcorantes naturales calóricos, que son estos que ya mencionamos, pero también hay edulcorantes artificiales, o sea, que no están en la naturaleza, como Splenda, que es sucralosa, o como aspartame o acesulfame, que son los que endulzan, por ejemplo, las bebidas sin calorías, como refrescos sin calorías y cosas así que dicen sugar free, casi siempre son esos. Pero también hay edulcorantes naturales, o sea, que sí encontramos en la naturaleza, no calóricos, como stevia, que es una hojita que naturalmente es muy, muy dulce y no nos da calorías, o sea, no tiene ese efecto de insulina y calorías. Lo que estábamos hablando ahorita, stevia no lo cumple, y tampoco el monk fruit, que también es natural, que también lo encontramos en la naturaleza, pero que no nos aportan calorías, ¿sí? Entonces, el problema con esos dos es lo que dice Pamela, tienen un saborcito ahí peculiar y mucha gente no le gusta o es Curiosito. muy Yo no sé qué es sensible el a ese monk sabor. fruit. Lo voy a googlear. El monk fruit es un tipo de azúcar, es un tipo Fruta de monje. azúcar. Fruta O del sea, monje en pero español, viene de una exactamente. fruta que se llama fruta del monje y está Así chistosa. es, exactamente, así es. Entonces, bueno, ese es el monk fruit para los que no lo conocían. Y ahora también hay, ¿qué otro edulcorante nos dijo? Ah, bueno, azúcar de coco Dijo y dátil ya lo habíamos hablado. Muy bien. Ahora, azúcar también regular, hay que pero bueno. mencionar que de stevia y de monk fruit Ujú. son tan recientes, ya vieron que Aaron tampoco lo conocía, son Ni tan yo, recientes que Monk Fruit. tampoco hay suficiente evidencia científica que nos diga, ok, estamos seguros de que no nos pasa nada si comemos 25 sobrecitos o 25 hojitas de stevia al día, no sabemos. Entonces, por eso Ok. regresamos al punto número 2. Entre menos lo usemos, mejor, porque en tiempos de la antigüedad estoy segura que no le ponían 25 hojitas o Claro. Pues sobrecitos, no había etcétera. Ay, sobrecitos. Sí, supongo que no, también no es lo mismo comerte la fruta natural exacto. que como reducida a polvito, ¿no? Pero bueno, Exacto, sí, falta saber ahí más. entra muchísimo stevia, controversia de la stevia, porque por ejemplo voy a decir marcas, ni modo, Sí, dale. Svetia y los principales tipos de stevia en sobrecito que venden no es stevia pura, es dextrosa, que es un tipo de azúcar, es lo que le da la consistencia blanca y como que el polvito que le echamos al café con una mini partecita de stevia. Y entonces, eso, si yo estoy buscando no hacer esos picos de insulina, pues bueno, la dextrosa es un azúcar y ya está creando ese piquito de insulina en mi cuerpo. Si nos vamos así como súper específicos, pero hay stevia natural, que es el polvito verde, que es la hoja molida, y le Es pones bien poquitito y sí tiene ese sabor fuerte que dice Pamela, pero entonces esa sería la stevia natural. mm, Es importante que aprendamos a ver los ingredientes y que si nosotros vemos dextrosa o sucralosa, que es Splenda básicamente, o maltodextrina, esos son tipos de azúcares que usan de relleno para poder ponerlo en un sobre y para que la gente se lo pueda poner al café. Interesante, ¿verdad? uy, sí, la verdad es que Uf. sí. Tengo otra pregunta de Fit Friend, Katy Uh. Padilla. Ella dice, ¿por qué generan adicción los carbohidratos y el azúcar? Eso también está bien interesante. Varias razones. Punto número uno, lo que mencionábamos, nuestro paladar se acostumbra. Entonces, por ejemplo, estos edulcorantes artificiales y naturales no calóricos que estábamos diciendo ahorita endulzan mucho más que el azúcar de mesa. Por ejemplo, Splenda, que es sucralosa, endulza de 400 a 600 veces más que el azúcar de mesa. Entonces, las papilas gustativas de mi lengua, lo que yo voy sintiendo es mucho más dulce de lo que estoy acostumbrado con el azúcar normal, con una fruta, por ejemplo, o con azúcar de mesa. Entonces, mi paladar se está acostumbrando a ese sabor intenso, a ese dulzor intenso, y el paladar cada vez quiere más. Entonces, Claro. si yo estoy acostumbrado a ponerle 2 sobres de Splenda a mi café o más, porque tengo pacientes que hay veces donde me dicen 7 sobres de Splenda o 5, Wow. o más de 2 ya está mal. O sea, de 2 para arriba algo está mal, porque el paladar o sea, el paladar está acostumbrado a 5 sobres de Splenda en el café y siempre va a pedir esa cantidad y todo lo que esté debajo de 5 sobres de Splenda te vas a ver nulo. Entonces yo le digo, tómate un vaso con agua, guácala, ¿qué es eso? Pues obviamente, ¿verdad? No tiene nada de dulzor y tu paladar está acostumbrado a
quién sabe cuántas miles de veces más dulce, eso no está tan bueno. Y en general usar estos edulzantes o edulcorantes artificiales en exceso no es lo más recomendable, ¿ok? Ya se están haciendo muchos estudios de que esos edulcorantes artificiales como Splenda, como acesulfame K, como aspartame, afectan nuestra flora intestinal, que son las bacterias buenas que tenemos en el intestino, y eso pues nos trae caos en todo nuestro Eso no está cool. sistema. No está Y- padre. Entonces hay que tratar de siempre, ya sea edulcorantes naturales o no naturales, o artificiales, calóricos o no calóricos, tratar de usarlos lo menos posible. Entonces, por eso generan adicción. Bueno, perdón, esa es la razón número 1, qué bueno que me lo recordaste. La razón número 2 es porque realmente sí desatan o sea, bueno, hay ciertas vías neuronales que tenemos en donde nos genera una sensación de satisfacción y de recompensa. Esas vías neuronales de satisfacción y de recompensa son muy similares a las de las drogas, por ejemplo. Despiertan esas mismas vías neuronales que tú cuando comes azúcar es como satisfacción, placer, Se siente saliva. bonito, pues. Sí. Se siente Por eso les bonito, encanta el exactamente. chocolate. Y Así dicen, es. cuando comes chocolate Así te es. sientes como enamorado, pero luego Sí, comes el chocolate en 95% cacao y sabe súper amargo, es de que no, el no azúcar te estoy hace sentir enamorado. enamorado. Sí, exacto. Es porque tiene que ver con estas vías de dopamina, que también es que también se libera cuando estamos enamorados. Entonces, todos estos neurotransmisores, pues, se parecen mucho a esa sensación de satisfacción que tenemos cuando estamos enamorados, pero que también se liberan cuando comemos azúcar. Entonces, bueno, pues sí se va generando una relación, ¿no? Y obviamente todos los seres humanos, pues, nos va gustando esa sensación de placer y nos vamos haciendo adictitos a esa sensación y entonces le vamos subiendo el azúcar y ya relacionamos que cada vez que yo me como un Snickers me siento feliz un ratito y entonces pues al ratito me como otros Snickers y así vamos. Sí, por eso si Oye, quieres ser millonario, agarra una cosa, échale azúcar y véndeselo a la gente. O sea, porque así Pero no funciona lo hagan. la industria de los refrescos, de muchas cosas, es cantidades industriales de Cruelmente azúcar. sí, cruelmente sí, lo dices de broma, pero realmente la industria ya encontró la fórmula. Por ejemplo, pues sí. Coca-Cola o Ugh. Sabritas o McDonald's, ya saben que combinando cierta cantidad de azúcar con cierta cantidad de grasa y cierta cantidad de sal, ese es el sweet spot para darle a todas esas sensaciones en tu Nom, paladar, pero también nom, esas nom, sensaciones nom, que nom. van más allá y que hacen que sientas rico al comer y que no puedas comerte solo Claro. una y bla, 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 bla. Claro, o que no puedas, o que por ejemplo digo, esto antes me pasaba mucho a mí porque yo creo que hace mucho que no tomo coca, neta, mucho que no tomo coca, pero Felicidades. sí tomaba Eras adicta, refresco. sí, yo también lo era. Sí, Y también entonces hace me mucho acuerdo, que no tomo. sí, me acuerdo que por ejemplo a la hora de la cena, a lo mejor con una carnita asada o algo en pleno calor, era de que necesitaba la coca, o sea, no me sabe igual la comida, si no me tomo mi coca bien fría, Así así, ¿no? es. Y como tú dices, tiene mucho que ver con esta, o sea, con esta adicción que te genera esa sensación de placer. Y también algo muy cierto, porque a mí me ha tocado, es que sí hubo un tiempo en donde yo mi café lo tomaba plain, o sea, sin azúcar, así tal cual, y mi paladar se acostumbró. Pero nada más le puse de nuevo azúcar y así Sí, me envicié otra vez de que no, es que tiene que sí, tener azúcar, tiene que tener azúcar. Entonces, pues bueno, sí. es esa onda. Tengo otra pregunta de una Fit Friend, pero antes quiero hacerte una pregunta mía. Ok. Mira, los carbohidratos tienen mala fama de ser un alimento que engorda y como que los queremos empezar a omitir por completo de nuestra alimentación. Pero esto no es bueno, ¿verdad? O sea, ¿esto no es lo más recomendable o tú qué piensas? En esta cuestión de tener una alimentación equilibrada, ¿no? Pues debe de llevar carbohidratos también. ¿O qué piensas tú? Claro, ahí debemos de acordarnos o de saber que los carbohidratos cumplen con una función específica con nuestro cuerpo. O sea, no son malos, no son villanos. Los carbohidratos son amigos, como los tiburones, ¿verdad? De la película. La Sí, los película. carbohidratos son amigos. ¿Por qué? Porque la función principal del carbohidrato es ser combustible, nos da energía y energía necesaria para muchas partes de nuestro cuerpo, para el cerebro, para los nervios, todo el sistema nervioso, para los músculos.
necesitan esa energía. Entonces, si no tenemos esos carbohidratos, pues esa energía no la vamos a poder utilizar. Yo sé que ahorita está muy de moda ciertas dietas que eliminan por completo los carbohidratos o los azúcares, pero los carbohidratos en general, la famosa dieta keto. Y mucha gente es como, pues la dieta keto debe ser lo mejor. Y ahora, no es que sea lo mejor, hay ciertas situaciones especiales de salud en donde la dieta sin carbohidratos, que no es sin carbohidratos, es muy baja en carbohidratos, son 20 gramos de carbohidrato al día o menos, sí puede traer beneficios en ciertas condiciones de salud, en ciertos tipos de personas con ciertas circunstancias. Pero así como todos en la vida deberíamos de llevar una dieta sin Keto carbohidratos, Life. Es un estaría estilo de complicado. vida, Astrid. De hecho, Es una bueno, forma ya de esto ser. sí, esto es extra, pero deberíamos hacer un episodio ahí de la dieta keto si nuestros fitness lo consideran interesante, porque creo que puede haber muchas dudas de eso, quién sí, quién no, cómo se hace, etcétera. Pero bueno, en general los carbohidratos no son malos, solo hay que saber cuántos, cómo, o sea, qué tipo de carbohidratos comer, cuántos debo de comer, cuándo debo de comerlos, cómo balancearlo con lo demás y listo. Con eso tienes suficiente para llevar un estilo de vida saludable con todo y carbohidratos. Me Oye, gusta. Fit Nerds, si les gustaría que pongamos en juicio al keto, díganos en Instagram. Sí. Sí, mándenos un @somos mensaje. fitness. Estaría padre. Estaría padre. Oigan, bueno, ya para finalizar, voy a hacer la última pregunta de esta Magda Villarreal, nuestra Fit Friend. Y ella dice, Astrid, ¿cómo hacer que los carbohidratos y el azúcar no engorden? Ya Pues es sé, justamente, malditos, sí, malditos carbs. Maldito. que no engorden. Es justamente lo que hablábamos ahorita. O sea, los carbohidratos en sí no engordan. No es como que te los comes y ¡pum! Ya subiste de peso. No. Tiene que ver con cuántos carbohidratos estás comiendo, qué tipo de carbohidrato estás comiendo, con qué estás combinando esos carbohidratos. ¿Es carbohidrato sobre carbohidrato envuelto de carbohidrato o es carbohidrato combinado con proteína, combinado con grasas? Tendríamos que revisar eso, pero si tú logras encontrar ese balance entre la cantidad de carbohidratos, la calidad de los carbohidratos y la combinación de los carbohidratos, son esas tres Cs. Saludos a mi maestra Luisa Martínez que nos enseñaba eso en la carrera. Si tú tienes esas tres Cs bajo control, cantidad, calidad y combinación, los carbohidratos no te deben de hacer engordar. Súper, no te deben de Interesante. causar mayor problema. Nope. Oye, Astrid, bueno, pues ya para cerrar tenemos 4 preguntas, ¿no? Para saber si los carbohidratos que consumimos son buenas opciones. Exactamente. Para esto, bueno, lo que te tienes que preguntar, punto número 1 es, ¿el carbohidrato que estoy comiendo es alto en nutrientes? ¿Me aporta vitaminas? ¿Me aporta minerales? Entonces, ahí es lo que hablamos, ¿no? Una manzana que tiene carbohidratos o una coca que tiene carbohidratos. Pregúntate, ¿cuál tiene más nutrientes? ¿Cuál me aporta vitaminas? ¿Cuál me aporta minerales? Pregunta número 2, ¿contiene azúcares refinados? Esto me refiero a azúcares agregados por la industria, por ejemplo, jarabe alto en fructosa, dextrosa, jarabe de maíz, todos esos jarabes y azúcares con nombres raros, los contiene el producto, o es una versión refinada de carbohidratos, contiene harinas refinadas, por ejemplo, ¿es harina de trigo refinada o es harina integral? ¿O es el grano entero? Eso también varía muchísimo, ¿no? ¿Qué tipo de azúcar y qué tipo de carbohidrato es? Pregunta número 3. ¿Naturalmente este alimento o este producto me aporta fibra? Entonces, por ejemplo, ahí, ojo, es naturalmente. Los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las frutas, las verduras, naturalmente me aportan fibra. El All Brand, pues no tan naturalmente, pero me aporta. Entonces ahí, bueno, tendríamos que hacer esta distinción, pero si naturalmente te aporta fibra, es un buen carbohidrato para ti. Súper. Si no te aporta nada de fibra, ni natural ni no natural, pues definitivamente no es tan buen carbohidrato. Y la última pregunta, ¿es moderado o bajo en calorías, grasa saturada y grasas trans? Entonces, por ejemplo, las frutas, las verduras, las leguminosas, los granos enteros, naturalmente son bajas en calorías. Lo que no es bajo en calorías son los panecitos, los postrecitos, la dona, la concha, ok, eso ya sube y además se salta en grasas saturadas o los panquecitos, los Twinkies, los submarinos, etcétera, pues ya también tienen grasas trans. Entonces, con eso también te vas dando una idea de qué tipo de carbohidrato estás consumiendo.
Esas son mis 4 preguntas, Pam. Muy bien, súper bien. Pues ya lo tienen, Fitness. Esperamos este episodio haya sido muy ilustrativo y hayan aprendido algo nuevo de los carbs. Muchas gracias por escucharnos. Si crees que este contenido es de valor, por favor compártelo con otros Fitnerds para que nuestra comunidad sea cada día más grande. Si te quieres poner en contacto con nosotros, nos puedes escribir a somosfitners@gmail.com o nos puedes mandar un mensaje o nota de voz por nuestra cuenta de Instagram, @somosfitners. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.